Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto. Y sean todos bienvenidos a una sesión más del podcast Habla Pablo, el podcast de la gente exitosa, el podcast de la gente paranormal, el podcast de Pie Grande, el podcast del Chupacabras, el podcast de los fantasmas, el podcast de los soldados chinos encontrados ¿en dónde fue? Chimbote. En Chimbote, el podcast ¿cómo se llama? De La Llorona, y el podcast de toda aquella persona que haya pasado por un evento paranormal, o esté a punto de pasar, o le guste esto de los eventos paranormales. Estamos aquí una vez más juntos para escuchar, para debatir sobre un tema curioso, me parece curioso, bastante curioso, que una historia que nos compartió uno de nuestros oyentes. Vamos a conversar, vamos a debatir, vamos a reírnos, vamos a vacilarnos un rato. Lo que sí no vamos a hacer va a ser dormirnos. Ya, Walter, no nos vamos a dormir. Eso, por si acaso, que desde el principio quede claro. Vamos a Así. tratar de relajarnos un poco, de que se relajen también las personas que nos están escuchando, y mediante esta conversación, mediante este podcast, podamos compartir, ¿no? Todos tenemos una gran historia que contar, todos tenemos una historia que contar, dice el lema de este podcast, y todos tenemos una gran historia paranormal que contar también, y esta noche, esta semana no se queda atrás. Este, Antes de comenzar, vamos a presentar a nuestros queridos hermanos, nuestros queridos amigos, Osito Lima y nuestro querido amigo Negro André, que como siempre todas las semanas nos están acompañando, nunca fallan, ya les gustó esto del podcast, se creen famosos, en cualquier momento sienten que les van a pedir en la calle autógrafo, fotos, selfies. Lo único que no saben es que lo único que le van a pedir es su DNI, porque todavía estamos en el estado de emergencia y todos tenemos que salir con nuestro documento de identidad. ¿Cómo estás, Carlo André Castro Flores, alias el Halder God joven? Hermanito, ¿cómo estás? Me sorprendes la presentación de hoy día. Me Yo sorprendes, te soy has inspirado, así, yo soy así, te has inspirado. Y eso, que te has demorado como 45 minutos en conectarnos, yo también. soy así, yo soy así. Yo, sí, me gusta. Bien, bien, hermanito. Pasé un poco de susto por una cosilla que pasó acá en el barrio. Ujú, Como que una emergencia, tuvimos que evacuar por unas 3 4 horas ujú. prácticamente todo el barrio, pero fuera de ello, tranquilo. Nada nuevo y acá, esperando escuchar sus audios, sus comentarios, Sus historias. sus historias que nos cuentan, ahí esperando para escucharlas y alegrarme como me estoy alegrando todas las semanas. Muy bien, hermano, esa es la actitud, esa es la gente que me gusta, despierta, animosa, con una sonrisa en la cara, que Oh, está presta a colaborar en la tertulia, en la conversación, que por ahí le mete un oh, dato, que está en la semana investigando, leyendo, que se acuerda de la historia de un amigo, de otro no, amigo. hermanito, yo como no voy a tener esta alegría si antes de comenzar a grabar esto me has metido una rezada, hermano. Sí, sí, sí. Olvídate. Pero Me en este levantaste la momento actitud, me ya levantaste la actitud. pasamos a la presentación de la persona un poco más formal. Él es una persona, él dice que es una persona El serio, él es el normal. serio, él es el Él serio. en una situación paranormal, él dice que guardaría toda la cordura, él en ningún momento se asustaría, porque eso no va con él, porque esas cosas no, van lejos de lo que tiene que ver con su personalidad. A veces se duerme, pero no es porque él lo desee, sino porque es ya una costumbre del podcast que se duerma, ¿no? Mientras estamos conversando. ¿Cómo estás, Walter Paredes, alias y mejor conocido en las redes sociales y en el mundo del podcast internacionalmente como Osito Lima? Bien, hermano, bien. Un gusto estar aquí contigo una vez más y con Carlos André, ya en el sexto episodio de Historias para no dormir. Qué rápido pasó el tiempo, la verdad. Este, contento de estar aquí un día más. Un saludo para todos los oyentes que nos escuchan
por España los días viernes y el día sábado al resto del mundo, ¿no? Un mes y medio ya conversando en Historias para no dormir. Creo que la verdad no saben cuántas historias tenemos ahorita pendientes que vamos a comenzar a contar, a conversar con ustedes, a compartir con ustedes, pero hay historias pendientes. Muchas gracias a los que se sumen al podcast para enviar sus historias, para que conversemos aquí, para que las compartamos. Y esta semana tenemos una historia bastante peculiar, una historia eh, que es un poco, ¿cómo la podría decir? Extraña, ¿no? Es un poco extraña acerca de un pueblo en una zona del Perú. Eh, Voy a dejar que se los cuente la persona, el protagonista eh, de esta situación. mm, y que se lo cuente con el lujo de detalles como una persona que ha pasado por esto, ¿no? Les vamos a soltar ya el audio. Eso sí, quisiera que le presten mucha atención a los detalles de lo que él va a contar, porque creo que es una de esas historias que a uno lo dejan pensando qué puede ser, ¿no? A uno lo dejan pensando qué pudo pasar, qué pudo haber sido. Entonces, les dejo el audio, vamos a escucharlo atentamente y volviendo comenzamos a compartir sobre eso. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Gente de Aula Pablo. Mi nombre es José Cárdenas, o como todos me conocen como el Caiza. Este audio trata sobre un relato tradicional de un pueblito llamado San Martín de Orcocoto, ubicado en la parte sierra del Perú. Bueno, el pueblo se ubica en la punta de un cerro. Uno de los tantos relatos del pueblo lo viví cuando era niño. Viví por un año en ese pueblo, dado que mi familia pertenecía en ese pueblo. Un día visité la chacra de mis abuelos por varias veces. Cuando, cuando logré ir al lado más alejado de la chacra, o sea, los límites de la chacra de mis abuelos y mis tíos me revelaron que habitaban personas muy pequeñas llamadas gentilicios. Al escuchar, eh, me dio curiosidad. Entonces yo al día siguiente volví a ir a los límites de la chacra. Y al ir por el establo más o menos por donde está el burrito que se aproxima casi a los límites, y ahí está amarrado el burrito a un árbol. Y ya más arriba hay piedras y todo, pues no, cactus. Eh, Se me notó algo muy curioso. Descubrí que había unas casitas pequeñas fabricadas con las mismas piedras del cerro, y pues tenían formas moldeadas, como si fueran talladas, eh, y entonces en el medio de esas casitas había un orificio para el lado de abajo de la tierra, o sea, hacia el suelo. Entonces, y me di cuenta al ver eso, pues me alejé un poquito porque me dio un poco de miedo. Entonces, al alejarme logré observar que había muchas otras casitas más, eh, debidamente divididas, o sea, no estaban tan juntas. Cosa que no se podía visualizar cerca. A simple vista solamente se veía unas y parecían piedras normales, ¿no? Como si fueran parte del cerro. Pero alejándote a una distancia más o menos de 1,5 metros, casi ahí por ahí, puedes ver y puedes notar que son casitas. Y los pisos también estaban previamente como si fueran losetas. Era algo muy fuera de lo normal, pues, ¿no? Entonces, me causó mucho incierto, ¿no? Preguntas. Entonces, luego me fui a mi casa, pues, ¿no? A la casa de ella. Y les conté eso a mi familia, ¿no? Y le conté
que había visto las casitas, el suelo y todo. Bueno, sí, ellos no se quedaron sorprendidos, le pareció algo normal. Entonces a mí me causó también otra intriga. Y ellos me dijeron que ellos sí los vieron. O sea, ellos parece que han interactuado con ellos, con esas personitas. Y que eran personas buenas, que no les gustan los extraños. Me contaron un poco de ellos, pues, ¿no? Que no les gustan los extraños, que no les gusta la tecnología, que ellos cuidan las chacras, limpian las sequias, que las generaciones, los ancianos, los de su edad más o menos, y la descendencia, todos saben acerca de ellos, un poco, y hasta muchas cosas más. Conocen cómo son, parece que ya los han visto, deambulan por las chacras, cuidan las chacras, pero el dato más curioso es que solamente se le permite hablar solamente a familiares cercanos. Entonces no está permitido hablarlo así, llevarlo a otros lados, ¿no? Yo ya no voy a ese pueblo más de 15 años, más de 20 años. Ya no he ido, no he viajado, no sé muchas cosas más. Lo poco que me contaron, al parecer que también tienen un acuerdo tradicional con las generaciones pasadas. Yo creo que ese acuerdo trata sobre la agricultura, que ellos por ciertos meses hay temporadas, ¿no? Por ejemplo, de manzanas, chirimoyas, y ellos mismos ayudan a que florezca y que no pase nada con esa chacra, que la tierra no muera, por decirse, para que ellos tengan riquezas por medio de la agricultura. Y me imagino que el trato será que ellos no hablen de ellos, pues, ¿no? Y aparte de eso, creo que también por ahí escuché también, en esos días que estaba pregunté a algunos amigos que tenía ya yo, que también hay una tradición que a algunas personas se les ha dado el don de vivir más años. Esas personas fueron un poco más cercanas a ellos, a los gentilicios, que obviamente por los rasgos físicos y ellos que me cuentan es una tribu de duendes que viven ahí en el cerro. Entonces, pues la verdad, yo lo viví, lo pasé. Fueron revelaciones de experiencia propia muy buenas, porque la verdad fue algo como si fuera... En ese tiempo estaba de moda narrador de cuentos, pues, ¿no? Entonces me pareció algo muy loco, ¿no? Vivirlo y guardarlo, pues, ¿no? Para mí. Y ahora que tengo la oportunidad de contarlo por este medio de audio, me parece muy interesante que todos lo sepan, pues, ¿no? Y que no tengan miedo de contar las cosas, ¿no? Que pasen, porque al final esas cosas ayudarían mucho, pues, ¿no? A revelar muchas cosas, algo que está algo ya perdido, como un tabú y todo. Y bueno, pues verdad o mito o fuera lo que sea, yo lo viví. No sé ustedes, pero y para mí fue una experiencia muy bonita y pues siempre lo guardaré, lo recordaré y esta va para ustedes aquí en el canal de Habla Pablo. Muchas gracias. Y muy bien. Antes de cualquier cosa, yo quisiera saber, a grosso modo, así solamente soltando lo primero que se les venga en la cabeza, Walter, Carlos André, ¿qué piensan ustedes de esta historia? O sea, suelten lo primero que se les venga a la cabeza, suéltenlo y díganme qué cosa piensan de esta historia. Que los pitufos son reales. Es lo que se me vino a lo primero cuando escuché el audio, ¿no? O sea, Ah, cuando dan man, una ya, idea lo de relacionaste pitufo, de con la duendes. historia de los pitufos. Sí, 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 sí. Yo con los Sí. Lumpa Lumpa de la fábrica de Char. ¿Ah, sí? Sí, alucina. O sea, pero buscándole una respuesta lógica a lo que esta persona cuenta acerca de esta historia, ni siquiera parece que pudieran ser personas enanas, ¿no es cierto? Personas de baja estatura, porque lo que él explica es que ellos viven en una especie de cueva
en un hueco, pero un hueco bastante pequeño. O sea, no es que sea una casita chiquita, sino es como un hueco en la tierra, ¿no? Algo así. Pero son como que construcciones, ¿no? O sea, que son varias casas. O sea, no es una Claro. casa o algo, una aldea. ¿Ves? Como la aldea de los pitufos. Entonces, por primera vez en el podcast, hemos tratado de conseguir a la persona que grabó este audio y nos lo mandó. Y queríamos preguntarle a esta persona directamente algunas cosas que tienen que ver con la historia. Esta persona ya ha salido antes en el podcast, es nuestro querido amigo Kaisa, que ha aparecido muchas veces en el podcast hablando de un montón de cosas, hablando tonterías también, porque él habla bastante de tonterías, pero ha aparecido en el podcast varias veces, ha aportado con lo suyo, y es él que nos ha enviado su historia acerca de los gentilicios. Kaisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gente. Buenas noches, Walter, Andrés, Pablo. Tal. Tal, ¿qué Aquí tal? contando un poco de la historia, pues. Mira, lo primero que yo te quiero preguntar es por qué Claro. les dicen gentilicios, o sea, ¿de dónde viene ese término para llamarlos a ellos así? ¿Tú sabes eso? Bueno, de lo que sé es por lo que son gente pequeña y un diminutivo. Es lo que ellos Mm, lo nombraron así. O quizás de repente ellos mismos se nombraron así, pues no. Eso ajá. ya viene de años, no, ya su nombre de ellos es así. Walter, Carlos Andrés, ¿ustedes quisieran preguntarle algo? O sea, la primera pregunta que se me vino a la cabeza fue entonces ellos, el idioma, ¿cómo pueden comunicarse con las personas y eso? ¿Hablan español o por señas o algo parecido? No, o sea, Y, es mi pregunta, porque en el audio que nos mandaste sale como claro, que mencionas que ellos tenían como que una comunicación con ellos. claro, interactúan. Claro, interactúan, pero o sea, ¿cómo es que se llegan a comunicar? Esa es la primera, más o menos mi primera pregunta, y la segunda es ellos que, o sea, supuestamente si ellos no les gusta la tecnología, no les gustan esas cosas, ellos, Claro. o sea, solo sobreviven del campo y bueno, no sé si andarán desnudos, si tendrán un pelaje o algo por el estilo, pero su ropa y esas cosas, ¿no? Ya, al lado de tu primera pregunta, Ya. bueno, las personas que son de avanzada edad, Ya. lo poco que he tratado de buscarlo, información, Ujú. me dice que las personas de que son de personas así ancianas, casi por los 70, ¿sí? Se les preguntó eso y dicen que ellos sí han comunicado con él anteriormente, cuando en el pueblo no había luz, solamente hacían esas linternas con querosene, no sé cómo se habrás visto que lo bombean y sale, Claro, ¿no? sí, 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 sí. Ya, eso era antiguamente, pues, ¿no? Ujú. Entonces, ahora que ya hay más luz, ha habido menos gente, menos información sobre ellos. Pero esas personas mayores me dicen que sí interactúan con ellos hablaban con ellos porque eh, mayormente, como te digo, ellos viven por ahí. eh, ellos viven en la punta del cerro, el pueblito está en la punta de un cerro, y más allá están unas cascadas de donde proveen el agua. Ya. Ellos, y al parecer, ellos generan su propio, así, su electricidad con agua, me imagino. Esto, Porque, esto, a mí, yo creo, estoy en un estado eh, medio raro porque siento como si estuviéramos aceptando la existencia de esto, o sea, como si estuviéramos hablando como si literalmente esto existiera. O sea, si nos ponemos a pensar un poco en lo que estamos hablando, estaríamos aceptando la existencia de duendes que conviven con personas y que se ayudan mutuamente para un bien común. O sea, ¿se dan cuenta
lo alucinante que esto puede llegar a sonar, porque, claro, pues no, podemos quizás decir, sí, bueno, quizás hablan nuestro idioma, tienen sus casitas y tanta vaina, pero creo que deberíamos profundizar un poco en el hecho de que esto sería alucinante que suceda, que esto sea real. No sé si Walter, tú piensas igual que yo y estás tan sorprendido como yo, o tú tienes también preguntas que tengan que ver con el día a día de estos seres. A mí lo que me gustaría saber es si es que llegaste a visualizarlos, a verlos, ¿no? Y que de repente los puedas describir si los vistes, ¿no? Y qué sensación tuviste cuando viste esta aldea, ¿no? De alegría, de temor, te asustaste. Me gustaría saber esas dos cosas para complementar lo que estás hablando, ¿no, Pablo? Claro, mira, eh, yo llegué a no sé a visualizarlo con cuerpo entero, pero lo vi como corriendo, ¿no? Pero sí siempre tienen ese, así como has visto no sé si habrás visto así videos donde salen los duendes y todo, que caminan medio cojeando. Claro. Ya más o menos así eran, pero no tenía un tamaño más o menos de un niño, no, era un poco más pequeño y no llegué a ver su rostro, solamente vi que tenía hojas secas de chirimoya, que esas hojas normalmente son bien grandes, ¿Las y tenían que las tenían pues, como y ropa? alejándose, ¿no? ¿Las tenían Para el como ropa lado, o las tenían como que tenían claro, como ropa? claro, como ropa, pero así abarcaba la mayor parte de su cuerpo y no se le veía mucho la cara y todas esas cosas, pues, ¿no? Dale, dale, Y pues completa lo que ibas a decir, ¿Te Kai. asustaste cuando lo viste? eh, la verdad no, porque como te digo, para ellos era normal y yo lo escuché como si fuera algo normal y tranquilo, porque si a mí me dijeran que no son malos y se pueden hacer esto, te pueden llevar, no los molestes o hazle esto, lo otro, entonces ahí sí me daría temor, pero si veo todo un pueblo que prácticamente conviven con ellos, a mí se me pareció lo más normal. Nunca se me prohibió no entrar ahí. Eso es lo bueno de todo esto, pues, ¿no? Nunca me dijeron, ¿sabes qué? No entres ahí, no interactúes con ellos. Jamás me lo prohibieron. A mí me parece alucinante lo que estamos conversando. O sea, eh, es como si estuviéramos hablando de que Kaisa se encontró con un grupo de caballos, pues, weón. Se encontró con un grupo de caballos salvajes y los vio donde tomaban su agua, ¿no? O sea, loco, de verdad estamos hablando de la existencia de seres que tienen sus casas y conviven con personas, weón. O sea, ¿se dan cuenta lo alucinante de eso? De verdad, creo que deberíamos cuestionarlo un poco más. No sé por qué están ustedes en el plan de, ay, ¿cómo son? Y Es va así. que No, huevón, o sea, hay que Pablo, cuestionar a mí esto. no Es que me, de no, o No, repente sea, sería no es que la se, seguridad, pues, ¿no? Con la o sea, seguridad no con es lo que que no te lo Claro. digo. cuestione, Era algo tranquilo y pero normal. si tú sí, pero puedes no está lees bien. un Lo poco No, que, la yo, lo que, literatura universal, vas a ver que en casi todas las culturas del mundo se mencionan de duendes, en todas. dime, Walter, ¿tú crees, te lo pregunto directamente, ¿tú le crees? Sí, te puedo creer. No te puedo decir, no te puedo decir Claro, claro. que no. Me parece que tiene sentido lo que menciona y más que todo los detalles que menciona, ¿no? Por ejemplo, esto de la hoja de chirimoya. O sea, ¿quién lo hubiese dicho? Si fuese una Ujú, mentira, ¿no? Eso me parece claro, un dato súper, súper, sí, súper, sí, 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 sí. súper interesante, ¿no? Sí, a mí La también me descripciones que pareció me igual. da del lugar. Carlos André, dime, Carlos André, tú eres mi última esperanza. ¿Tú le crees? yo, una persona que ha visto un duende y él me está diciendo que es más pequeño que una persona, que un niño, obvio que lo voy a creer, pero por fin encuentro a alguien que de repente, Que también lo viste igual que tú. no, o sea, no es que lo haya, o sea, porque son lugares muy distintos, pero siquiera ya sabemos un lugar Claro, ojo que donde están, se podría decir, o No, dónde se pero puede tenemos que ir a ese ubicar. pueblito, ese no es el ojo primer. que no hay investigación
investigación sobre este tema. Supuestamente la tradición de lo que dice el pueblo es que no puede llegar a Lima la información. A pesar que siempre en el pueblo se hace tradicionalmente, reciben a personas. Hay una fiesta patronal que se llama la champería, que se dedica a limpiar la sequía desde donde sale, viene siendo una cascada, y abastece de agua a todo el pueblo. Consulta antes que sigas un poco. ¿Esta información se puede Dime. compartir, se puede decir acá en Lima, se le puede, no sé, se puede llegar a otros lados o por tema de privacidad para la gente, los pueblerinos de esa zona, es mejor evitar algunos nombres como para que no lleguen turistas curiosos y perturben eso, un lugar que se podría decir hasta santo, pues, ¿no? Para los pueblerinos. Mira, antiguamente sí era más o menos así como tedioso, pero desde que llegó la luz al pueblo, comenzó a llegar tecnología. Al Ujú. parecer, creo yo que los habitantes, los gentilicios han estado desapareciendo. Se han ido a otros lados, habrán migrado más adentro, a la parte sierra, porque normalmente la estática y todas esas cosas hacen daño, pues, ¿no? O imagínate tú siendo más pequeño, toda esa energía sonora que tú nunca has recibido. Inclusive cuando uno viaja a Lima, si y de ahí baja a la sierra, no tiene un tipo de soroche, tiene mareos, la nariz Claro. te sale así como negrito por la capa de ozono de Lima. Entonces ellos también me Pero imagino. Dime. tú estabas mencionando una festividad que hacen que en honor a los gentilicios. No, no, no. Esa tradición, la verdad, también podría radicar de ahí, de repente. Ellos de repente le habrán dicho, ¿sabes qué? Ustedes tienen que celebrar esta cosa. Como te digo, ellos han tenido eh, mucho contacto con ellos, las personas antiguas, y imagínate desde que hace mucho. Por ejemplo, mira, te explico. El cementerio del pueblo está a la entrada del pueblo. O sea, tú para entrar al pueblo tienes que doblar un cerro, ese es el cementerio, y ya ahí llegas a la entrada y bajas al pueblo que está en un cerro más grande. Entonces, Y una consulta, y los pobladores ¿no? más antiguos, ¿les hacían algún tipo de ofrendas a los gentilicios o solamente era un tema de comunicación para llegar a un acuerdo de mutua paz? mira, lo que mi tío siempre hacía, y nunca le pregunté por qué, pero siempre lo hacía, siempre venía anualmente, antes de la champería, que es supuestamente la fiesta patronal de allá, venía a Lima, justamente a la playa, a llevarse 5 botellas de agua salada con arena. Venía anualmente, se las llevaba al pueblo y las tiraba a donde sale el agua que abastece al pueblo. No lo sé, de repente ese es algo que podría ser también un pedido de ellos para que provee agua y traiga porque antiguamente también había un montón de trucha, un montón de vegetación, era hermoso. Desde que llegó como te digo, la tecnología, la luz, pusieron antenas para la señal de celulares y todo, ya como que se perdió un poco. Y ya pues, todas esas cositas. Yo me Pero como voy te a digo, de poner, repente sí. yo me voy a poner en el plan antipático, ¿ya? Sí, Antes sí, que no. hacerlo. Mira, Yo no es le creo. verdad. Ahorita lo que pasa es que Walter y yo estamos muy pegados en la historia, le creemos, estamos enganchados, pero tú estás como que hubieras querido que nosotros estemos un poco en No, desacuerdo. no, al contrario, a mí me a- encanta a- que ustedes se enganchen tanto con la historia, de verdad, porque es un poco el fin de este podcast y también creo que se enganchen con la historia ayuda a que le encontremos más respuestas. Pero yo lo que no estoy de acuerdo es que todos nos pongamos en el plan de creerle porque no me gusta que todos hablemos el mismo idioma. O sea, yo creo que tiene que haber aquí un cuestionamiento. No puede ser posible ya. que estemos creyéndole, No, o sea, claro. no, Kaisa es mi amigo desde que nosotros somos niños, ya somos vecinos, él vive a una cuadra de mi casa, ya, para que sepan más o menos el vínculo que hay entre nosotros. Yo he escuchado antes esta Sí, es historia válido, es ya válido. en algún momento
y le he hecho las preguntas del caso y etcétera. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que él es un mentiroso ni que ha inventado esta historia, ¿ok? Pero yo No sí, lo cuento tampoco mucho así a lo libre, exacto, solamente lo exacto, sabes tú. me consta. Yo lo que no quiero Ahora todo el mundo. es ponerme en el plan, sí, te creo y así es, y sí, pues bueno, allá están viviendo los duendes. No, 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 esto no puede ser posible. O sea, y si fuera posible, estaríamos hablando de quizás uno Algo más grueso ya. de los acontecimientos más increíbles que se han podido descubrir este año, o que se han podido compartir en un podcast este año. Entonces, por esa razón, yo creo que deberíamos cuestionar más esto. O sea, bueno, yo lo voy a hacer, yo voy a cuestionar esto. Y como uno de mis como uno de mis primeros cuestionamientos es, ¿por qué desde que comenzó a llegar la tecnología y la luz al lugar, a ese pueblo, por qué nadie hasta ahora tiene algún registro visual del lugar en donde vivían los gentilicios o propiamente de los gentilicios? O sea, ¿por qué? Porque yo imagino que vamos a ponernos en la situación de que se fueron, ya de que existen, llegó la tecnología y se fueron. Yo supongo que debe haber quedado ahí los vestigios de una civilización, como existen, por ejemplo, acá en Chorrillos, donde vivimos nosotros, hay un montón de huacas, ¿no? Que son vestigios de una civilización antigua, que han pasado miles de años y eso sigue ahí. Yo imagino que hasta ahora deben haber vestigios de que esa civilización, si es que ha existido, todavía pasó por ahí o algo de ellos tiene que haber ahí, porque si son seres como nosotros, sino que más chiquitos, y viven de cierta manera, viven de los animales, de los vegetales, de lo que comen, de lo que sea, tiene que estar ahí algún vestigio de que ellos han pasado por ese lugar. Sus casas, sus herramientas, sus maneras de movilizarse, su ropa, el lugar en donde enterraban a sus muertos y cosas así. ¿Por qué no hay eso? Y bueno, como te digo, la mayor parte de las casitas están a los límites de casi todas las chacras. O sea, las chacras tienen hasta un límite nada más, no llegan hasta el cerro. O sea, más o menos así como el barrio, ¿no? Que Ujú. solamente se llega porque la pista puede decir, pero ellos tienen un límite y desde ahí no pasan. Y desde arriba solamente ahí crean cerros, cactus y todo. Cuando yo tenía, como te digo, 12 años, más o menos 10, de 10 a Hace 12 unos años, 27 años más o menos. claro, yo no voy más o menos casi 20 años Ujú. que no voy, pero yo veía las casitas, como te digo, o sea, tú no vas a ir a ver que el, que el mismo cerro te provee ese tipo de piedras. Ujú. El mismo no te va a poder, toma, esta piedra para acá y esta piedra para acá, no. Esas piedras han Ujú. estado previamente moldeadas y talladas porque yo los he visto. No es que, Consulta, o sea, ¿era una distancia más o menos de cuánto? ¿Kilómetro, 2 kilómetros o muy cerca? No sé, estamos hablando de unos 10 pasos, 15 a ver, pasos. mira, ¿cómo te explico? Eh, vendría siendo de la Virgen del Morro, más o ¿Ya? menos hasta su subidita nada más, comenzando la subida. Oh, Estamos hablando de unos, Pablo, más o menos que unos 50 metros, más o menos. 100 Desde metros. los 50 metros para abajo ya comenzaba la chacra. Ahora, eh, tú dices que estas construcciones no se podían ver de cerca, pero alejándose un poco, un metro y medio, sí se podían ver. Estas construcciones que tú viste, ¿estaban puestas una al costado del otro o estaban puestas en desorden, sin ningún tipo ¿cómo se podría decir? Ordenamiento rural, ¿no? Porque, por ejemplo, todas las ciudades, los barrios, los distritos, etcétera, están construidos de cierta manera para que por el camino que pasa por el medio pasen las personas, pasen autos, vehículos de alguna manera. ¿Cómo estaba construido esta ciudadela que tú viste? Mira,
como te digo, no están juntas, no están intercaladas, están, por ejemplo, hay en forma de, ¿cómo te digo? Algo así, una acá, otra por arriba, otra para abajo, pero así dispersas. Y lo más curioso es que ellos no tienen camino, no tienen camino para avanzar, no tienen camino. Solamente tienen la casita y alrededor un par de losetas así, de las mismas piedras. Tú te alejas, por ejemplo, tú te acercas y los puedes ver así. Te alejas 1 metro y los puedes ver, pero tú te alejas más de ese metro, no los puedes ver. Es como si fuera el mismo cerro. Se comienza, no sé, de repente es el ángulo, no sé cómo lo habrán hecho, porque tú te alejas 2 metros y no se ve, Es como una como si fuera el ilusión cerro solo. óptica, Claro, algo Kaisa. así. Claro, como Claro, una forma, claro. no, es como una forma de camuflaje. Claro, y Dime, Kaisa, tú no lo notas. Manja, curioso, Kaisa, curioso. ¿existe la posibilidad, aunque sea 1% o 0,5%, de que tú te hayas equivocado ¿Sobre qué? sobre lo que viste, sobre estas casas que viste? O sea, ¿existe la posibilidad de que tú hayas visto otra cosa diferente y que tú hayas asumido que son casas? No, porque todos los días íbamos a la chacra, pues. O sea, no es que iba un día ya, oiga, el burro, donde nosotros teníamos un burro, el burrito estaba abajo y, ¿qué será? 5 o 6 metros comenzaba el cerro. Entonces, desde ahí yo de niñito subía, pues. O sea, estaba ahí un paso, o sea, era como, y yo siempre subía para ver si los encontraba y nunca los encontraba. Cuando bajaba, por ejemplo, del burrito para abajo, hay una sequía que corre todo el cerro para alimentar al pueblo. Entonces, en esa sequía, más abajito está la chacra de mis abuelos. Entonces, ahí teníamos un montón de cosas, chirimoyo, todo. Y cuando yo quería ir al límite de las de estas de mis abuelos, siempre veía uno que se metía, porque cuando estaba la sequía, hay piedras, es una pilca. Y la pilca tiene así, las piedras están así metidas, tiene como escaleras. Y supuestamente yo cuando me pregunté a mi abuelo, me dijo que eso nunca nadie lo había puesto, eso estaba así creció la piedra, me dijo. Entonces dije, qué raro, porque ese es en la ignorancia, yo digo, la ignorancia de mi abuela, porque como él nunca ha ido a Lima, de repente no es, pero no, esa pilca siempre estaba así, me dijo. O sea, que la pilca haya tenido como escaleras así, puntas que salían, ni siquiera la puedes sacar, imagínate, esas puntas yo siempre quise sacarla a veces de cagón, porque era mi chivolada, quería sacarla, pero esa punta, por ejemplo, sobresale un poco, pero adentro es puta, hasta el fondo, como si fuera una viga de columna. ¿Qué crees tú que sucedía con los gentilicios cuando tú ibas a visitar el lugar en donde vivían? ¿Qué cosa crees tú que pasaba con ellos? Porque imagino que deben tener, tú asumes que ellos deben tener algún tipo de poder mágico, esotérico, diferente, ¿no? ¿Qué piensas tú que pasaba con ellos cuando tú ibas a ver si estaban ahí? Yo creo que no se sentían ni amenazados ni nada, sino que como veía que yo era muy curioso, y no era, lo que pasa es que los niños de ese pueblo son muy inocentes, entonces es la clásica pregunta, pues, ¿no? Cuando uno va a un barrio, te mira maleante, así todo, ¿no? No como un niño inocente que a pesar que haya peligro, siempre te va a decir hola. Esos son los niños de pueblo, pues. Entonces, como te digo, ellos habrán sentido que yo soy muy curioso, pues, si no habrán querido demostrar lo que realmente habrán podido hacer o hecho, pues, ¿no? Porque nunca se acercaron a mí, nunca hablaron Claro. conmigo. Yo creo que o sea, los gentilicios, los animales o las cosas que de repente no conocemos, siento que ellos tienen como que un sexto sentido, como que tienen algo más que hace que detectar la buena vibra, la mala vibra o la Claro, gente que también está yendo la malicia, todo eso, con pues, ¿no? la malicia. Eso es a lo que iba, que sienten la malicia, lo que si estás con ganas de ir simplemente a curiosar, a destruir, a hacer amigos, ¿no? O sea, claro. En tu caso, claro, sí.
Walter, ¿tú opinas Claro, por igual? eso. Sí, yo escucho, ¿no? La historia y así como Pablo mencionaba, pues que eran como que parte de la fauna Claro, es que silvestre del lugar. yo Entonces, no era del obviamente que pueblo, pues. Yo los no era del pueblo. gentilicios al De ver quizás de repente los por eso. pobladores también los ven como algo dentro de su entorno, ¿no? Claro, pues por eso. De repente por Tampoco no eso, porque yo buscaban no era del esconderse pueblo. o no darse a notar. Sí, lo que pasa es que como te digo, yo de Lima, limeño. Mi vestimenta era muy diferente a lo del pueblo, pues de repente por eso que notaron, de repente quizás que yo no soy de ahí, pues. Y la curiosidad, como te digo, no le gusta mostrar lo que realmente son a los demás, pues, ¿no? Tienen, de repente habrán tenido una mala experiencia ellos mismos y ya no quieren hacer eso, pues. Tú dijiste que a algunas personas incluso se les había dado el don de vivir mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo más han vivido estas personas? Eh, en el pueblo existen prácticamente unos 10 a 12 apellidos similares. Eh, Está mi familia, que son Sacravilca, después hay Sacravilca, y todos terminan en Vilca. Me contaron alguna vez en ese tiempo que había una persona que había vivido, ¿cuánto era? 102 años. Había vivido 102 años. Y esa persona fue una de las personas que fundó el pueblo. Inclusivemente, él fue el primero que decretó cerca una ley a que todo ladrón o maltratador todo cualquiera que cumpla una ley sea esclavizado. Abajo de la iglesia había un calabozo que todo el mundo podía ver. Él creó eso, pero no exactamente te podría decir cómo es esto, pero todavía los grilletes siguen ahí, pues, ¿no? Debajo de la iglesia, exactamente en las escaleras que dan para la iglesia, abajo hay una casita que hasta el día de hoy no se retira. Siempre estuvo ahí ese tipo calabozo. Eh, Me parece súper alucinante lo que estamos conversando. Creo que no, yo no lo termino de creer. Me parece que es una situación, una anécdota, una historia demasiado... No es bizarra, es poco creíble porque no sé, no es que yo no te crea a ti, sino que no me creo la historia porque tendría que aceptar que existen estos seres y creo que es difícil de aceptar que estos seres existen porque ¿cuál sería su naturaleza, no? ¿De dónde vendrían? ¿Qué serían igual que nosotros pero chiquitos? Como tú dices, se les adjunta un poder medio esotérico, medio mágico, eh, no encajan en una descripción de lo que uno podría llamar normal, ¿no? ¿Qué cosas son personas? ¿Qué cosas son personas pero chiquitas? ¿Qué cosas son magos? ¿Son brujos? ¿Son animales? ¿Son una mezcla entre hombre y animal? ¿Son, no sé, personas que se convierten en chiquitas? ¿En dónde encajaría dentro de una explicación lógica, dónde encajarían estas personas? ¿Tú qué crees, Carlos Andrés? O bueno, si es que son personas, ¿no? Estos seres, ¿dónde encajarían? Carlos Andrés, ¿tú qué crees? Mira, Pablo, mira, te soy sincero, una vez yo escuché a una persona que me dijo, todas las películas de ciencia ficción, de dibujos y todo lo que han creado, o sea, son basadas en algo. Ahora que él En hechos me está reales. comentando de eso, o sea, me pongo en el papel, o sea, tenemos los pitufos, que dijo Walter, te dije los Lumpa Lumpa de la película La fábrica de Charlie. No sé si alguno de ustedes ha visto Frozen. Hay unos monstruitos pequeños también de roca, chiquitos. Claro, hay muchas cosas, los hobbits del Señor de los Anillos, todas esas cosas que a veces tú dices, ok, o sea, qué capo el que creó todo, pero
¿qué sería que esa persona haya escuchado una historia como la de Kaiser, o ellos lo mismo lo hayan presenciado y simplemente se hayan basado a eso? Walter, sin decir la palabra definitivamente, ¿cómo podrías explicar esto? Se me venía a la mente, Pablo, uno de los primeros episodios que grabábamos, las dimensiones, ¿no? Ujú. Tal vez sean seres que viven en otras dimensiones y que por momentos o por lugares pueden cruzar a nuestra dimensión y es ahí donde los podemos visualizar y ver. A ver, o sea, Gordo, tú estás aceptando que señor, mi teoría de las dimensiones con esta historia tiene un asidero, tiene o sea, le aumenta valor a mi teoría acerca de las dimensiones. Lo que pasa, Pablo, que hay muchas cosas que son, ¿no? Que no tienen una explicación. Entonces, lo que tú mencionas de las dimensiones, ¿no? Es una teoría. Y es una teoría que tiene sentido. En cierta manera puede ser también válida. O sea, no se trata acá que solamente uno lo que dice es verdad o es correcto. Siempre Ujú. tienes que ser abierto, ¿no? A escuchar, a ver, investigar, qué hay más allá de todo esto. Y yo sí creo que posiblemente pueda suceder eso, ¿no? Que puedan cruzar por ciertos momentos a esta dimensión. Carlos André, Dime. dale una explicación no paranormal a esto. ¿Qué explicación le darías? Sí. Me agarraste, ¿sabes? Me agarraste. Una explicación no paranormal. O sea, que son unos seres que han quedado desde la prehistoria, han aprendido a evolucionar desligado a las evoluciones humanas, ¿no? Walter, una explicación no paranormal. Una explicación no paranormal. Es que de repente fue una ardilla o fue un pajarito, un ave que lo que pudo haber visualizado. Ok. Porque también recordemos Kaisa, de que... Gracias por contarme. Kaisa, una explicación no paranormal. Una explicación no paranormal. Bueno, como te digo, los relatos no los he vivido yo, los ha vivido la mayor parte del pueblo. Claro, tu amigo Eh, Kaisa, decirle que es o algo no paranormal es imposible, porque él lo ha visto. Yo te voy a dar una teoría no paranormal. A Dale, ver, te a escucho, ver, te sería escucho no atentamente. paranormal. A ver si me convence. Yo creo, ilústrame con esa frentaza. yo creo, Mira, aunque con ese poquito de verde que yo siento que es un duende, ¿ah? Un duende grande. creo que Y un pueden fondo ser pelado los también. propios pobladores que han hecho esto. Haz así. A ver. Yo creo que esto ha podido ser obra de los propios pobladores, que han construido Porque, estas casitas, estos Sí. caminos, y que les han hecho creer a las personas que vienen de fuera esta historia por algún tipo de protección al lugar en donde viven. Hay una historia en la sierra, me parece, o la selva del Perú, que se contaba acerca del Tunche. No estoy diciendo que el es Tunche en no la selva. exista. Hablaban acerca ¿Ya? de un ser que le denominaban el Tunche, que era un ser que ¿Ya? supuestamente mataba gente y hacía de barajuste y medio y que era un terrible y etc. Después se descubrió que el Tunche fue una historia de los propios pobladores para que la minería en ese tiempo, que estaba en todo su auge, yendo a las provincias del Perú a sacar minerales, a sacar etcétera de cosas, los trabajadores tengan cierto temor a ingresar a estos lugares y de alguna manera la minería formal no pueda sacar provecho de los beneficios que tenía esta tierra.
yo creo que si Ya. pensamos en una Mira, teoría, Yo creo que estás, disculpa que te corto ahorita, pero creo que estamos confundiendo términos, porque una cosa es el tunche y otra cosa creo que es el tunki, porque el tunche normalmente son duendes que habitan en la selva, ¿no? Y hay otra especie de duende que habita específicamente en minas, ujú, ¿no? Entonces ahí habría que, ¿no? sí, que y hacer dos, esa. y yendo un Carlos poco por Andrés, lo que querías dice decir Walter, algo. sí, no le encuentro lógica que los pobladores hayan creado eso, Ujú, porque, ya bueno, en el caso que tú das, que es para combatir lo que es la minería formal, ¿no? En ujú. este caso no ganan nada. Es que eso tú no lo sabes. O sea, Tú ya mejor le estamos, preguntamos al... estamos pensando que quizás sí, ¿no? Como no conocemos el pueblo y no conocemos lo que hay, no conocemos lo que se puede sacar de ahí, es que decimos que no, puede que no saquen nada, no ganen nada, Ya, pero es porque no Kaiser, lo conocemos. hay que preguntarle al que es de allá, Kaiser. Dime. Ya, o sea, la fuente de ingreso primordial, se podría decir, del pueblo es la agricultura. Claro, Ya, en exportación de chirimoya, manzana, membrillo, melocotón, pacay, ya, o palta, sea, todo lo que es la agronomía. O sea, sí. si es que tú llegas a hacer formalmente a un pueblo, o sea, siendo externo de eso es seguir en el rubro de la agricultura. ¿Para qué vas a Eh, aumentar a gente, o sea, o creando algo así? Es que lo que a mí me Mira, parece curioso es que a partir de la llegada de la luz, estos seres desaparezcan. O sea, justo cuando llegan la tecnología, los celulares con video para tomar fotos, etcétera, justo en ese momento que quizás puede haber un registro filmográfico, fotográfico de estos seres, justo en ese momento desaparecen. Eso es lo que me cuestiona. O sea, No, Pablo, ahí mira, ahí sí te hoy día voy a entrar un poco en debate contigo. Lo que pasa es que excelente. normalmente las cosas, o sea, los seres que son naturales, que no son humanos, mejor dicho, sea animales, plantas o en este caso los Esas gentilicios, entidades. esas entidades, al ver la presencia humana, o sea, los humanos en este sentido somos muy destructivos, a ellos no les importa, si ellos rompen un cerro para poder pasar y hacer una ruta más rápida, ellos lo van a hacer, sin saber que de repente están afectando a una fauna, a una flora, cosa que pasó acá en el mismo Chorrillos. Había una reserva de aves guaneras. Solo por querer hacer una pista de una playa a la otra, hicieron desaparecer esas aves. Entró en peligro de extinción y creo que ya no hay la reserva de aves guaneras. Puede que pase lo mismo con el tema de estas entidades, que simplemente como ya tenemos tecnologías y todo lo demás, ellos por querer ir a buscarlos, de repente por querer estudiarlos o averiguar qué es, ellos simplemente mejor despego y me voy más al fondo para que ya no me estén molestando. Esas personas son... Pero toman la actitud que toman, es como por ejemplo pasa con la selva, ¿no? Que cuando comienzas a llegar a lugares y a construir, los animales de la zona comienzan a irse más lejos para no tener contacto con el ser humano. O sea, me imagino mira, que puede pasar algo similar, claro, algo similar, claro, ¿no? Mm, sí, puede ser, pero a ver, aceptar algo eh, tan grande como la existencia de seres así, a mí en lo personal me resulta difícil, porque siento que como que ustedes dan por hecho que esto existe, por bueno, por la historia que he contado Kaisa, por los detalles, ¿no? Por la seguridad que él tiene cuando cuenta esta historia, pero siento que hay algo detrás que nos, que nos
No te que no es convence. paranormal. O quizás sí, Ya. no sé, quizás me estoy equivocando. Pero O sea, creo que si tú no te yo no me estoy convences. equivocando, si es que no me estoy equivocando, si es que, perdón, si es que me estoy equivocando, si es que esto está tal cual, no sé ustedes, pero yo creo que estaríamos pues escuchando una de las historias más increíbles que se han escuchado en un podcast o en algo parecido acerca de la existencia de seres sobrenaturales. ¿Qué piensan ustedes? Yo siento, mira, te soy sincero, yo siento que si un día agarramos, no sé, una cámara, un micrófono y nos vamos a los pueblos más profundos del Perú, no sé cómo sea en otro país, a los pueblos más profundos del Perú, donde de repente ni siquiera haya luz, vamos a encontrar historias parecidas o hasta peores, creo yo. Sí, o sea, eso es muy cierto lo que dice Carlos Andrés, ¿no? Normalmente se repiten las historias en diferentes lugares. O sea, no es que sea un solo lugar, ¿no? El Perú es tan extenso, tiene tantos microclimas, ¿no? Tantas ya sea en en la costa, en la sierra, en la selva, siempre se van a escuchar historias de duendes, de demonios, ¿no? De ángeles, que, que sí dan un tipo de querer creer en esas cosas. No es un caso que suene en Rusia y que quede en Rusia, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene bastante sentido y lógica. Tú, Walter, en el lugar de Kaisa, ¿qué sientes que hubieras hecho en pro de saber la verdad? Correr. Es que era nuevo, pues, ¿no? ¿Qué les digo yo? No sé. ¿Cuántos años tenías, Kais, en ese tiempo? Yo tenía 12. Ya, pues claro, ¿no? Creo que es lo normal. Yo creo que si te hubieses cruzado con un duende en el camino, no creo que nos hubiésemos puesto a conversar con el duende o a jugar con el duende. Creo que Ahora, lo Kaisa, normal es salir corriendo. Kaisa, Dime. ¿podrías buscar en este momento un papel y un lápiz, por favor, o un lapicero? Mm, ¿Para qué? a ver, dame. Dale, te ¿Qué esperamos, te quieres esperamos, te anotar? esperamos. Te Dale, esperamos. dale, dale. Ya, ahora que Kaisa ¿Qué no pasó? está, ¿ustedes Dime. creen en esta historia? Yo sí. Dale. Tiene ciertas cosas, tiene sentido, ¿no? O sea, no te puedo decir que puedo creer al 100%, Ajá. pero Mira, lo que tiene yo ciertos sí le detalles que creo es que vio las estructuras, ¿no? ya. Yo le creo que vio las estructuras, yo le creo que ha visto estas escaleras, porque ha visto escaleras, y ha visto escaleras que han estado construidas mucho tiempo atrás. Yo le creo que ha visto estas casas. Lo que no estoy completamente seguro de creer es en si existen duendes conviviendo con personas en ese lugar. Se me hace difícil. Lo que Entonces, ¿tú yo crees le he que fue pedido que traiga un papel con una hoja porque yo quisiera que me dibuje en ese papel lo que él recuerda acerca de cómo eran esas casas. pucha, ya. Mira, Y a partir de ahí, Ahora no de ese sabe. dibujo, mira, yo siento que no son, o sea, de repente no son duendes. Lo que pasa es que nosotros estamos mal acostumbrados o de repente a las primeras cosas que se nos pasa a la cabeza al ver, nos dicen una cosa pequeña, de unos ciertos rasgos, nosotros decimos, son duendes. ¿qué son? Ratas. No, que de repente no son duendes. De repente, no sé, Pablo, me pongo en el punto X, o sea, puedo decir que son hobbits, ¿me entiendes? O puedo decir que de repente son, o sea, son unos monos pequeños que Monos. claro, monos pequeños, y tienen la forma de, como se podría decir, el animal que tiene más parecido a un ser humano, se podría decir que es el mono, ¿no? Kaisa, Traigan su lápiz y papel. eh, Dime. por favor, te quisiera pedir, como un gran favor, si es que nos podrías, con con el mayor detalle posible que tengas en tu memoria, si es que nos podrías dibujar A su la madre. estructura
de la casa que viste tú. La estructura. Sí, Ya, ¿cómo vamos a eran ver. esas casas? ¿Cómo era el techo? ¿Cómo eran las paredes? ¿El hueco? ¿En qué lugar estaba? Si puedes detallar, o sea, no detallar en lo que puedas más o menos en el cerro, hasta qué punto estaba, hasta dónde llegaban las chacras y esas cosas. De repente, mira, acá nos escuchan en España, de repente ya no existe la palabra cerro. Cerro viene a ser como una montaña, o es una Sí, A montaña. ver, el momento cultural el de monte. Carlos Andrés. Carlos No, no, Andrés, ya, explícanos suficiente, qué es un suficiente, cerro. suficiente, suficiente, ya hablé. Cerro igual Explícanos, pues, Carlos montaña. Andrés, no te botes. No, no me voy a votar, hermano. Yo te conozco, papá. Pero la gente no sabe qué significa votar en España, pues para tienes que explicar esa jerga. Claro, Carlos Andrés, por favor. Ha dicho Pablo. No, He pero dicho tú Pablo. eres el que aporta el momento cultural en el podcast. No, Ya, algo así, A algo ver, a así ver, a más o ver, a menos, ver. mira. A ver, a ver, a ver. A ver, no se ve, pero lo voy a poner a la luz. A ver, a ver. No se ve mucho. ¿Logra visualizarlo? Ah, es como una especie de cerrito, ¿no? Y Ah, las, ya lo veo, ya lo veo. Es como una cabaña, ¿no? es parecido, mira, ¿te acuerdas cuando muere una persona en la autopista, no le ponen una Ya, casita blanca? Ah, claro. ya, ya, ya. Tiene más o menos Ya. esa forma, pero las piedras que están cruzadas en forma de triángulo Ya. son como las piedras de construcción, pero de color rojo, que son parte del cerro, ¿ya? Pero en el medio siempre hay un hueco, Muy parecido a una huaca, pero en tamaño miniatura. de un puño. Eh, no, es que es mayor parte es parte del cerro. Son piedras parte del cerro, pero que no tiene sentido porque las piedras son enormes, si son cuadradas. Las piedras del cerro de ahí son enormes y la parte duna que viene siendo la parte del cerro, que es duna, es como molidas, como cascajo parecido, pero más finito, como tierra. Y si Eh, este ser y en ese tuviera lado que no se puede entrar por cultivar, la pues. puerta, ¿entraría caminando al ras del suelo? ¿El hueco está al ras del suelo? ¿Está más arriba o cómo está? El hueco está en el medio más o menos de la casita, como si fuera una ventana Ujú. redondita y ahí. Pero no está así, la casa no está directa, está inclinada para el cerro. De repente es por eso es que tiene el ángulo que cuando tú te alejas no se ve. Mm, Como un ya. camuflaje. Y siempre por los costados siempre hay cactus. Tú ya no vas al pueblo de allá hace más o menos 20 años, porque ya no tienes, o sea, una pregunta ya es un poco personal, porque ya simplemente ya no hay interés de ir a ese pueblo por los familiares y eso, o porque ya no visitas mucho ya ese pueblo. Lo que pasa es que yo hace mucho tiempo estaba enfermo, tenía ataques de epilepsia. Cuando era niño, tenía como los 15, así, adolescencia, tenía ataques de epilepsia y yo no podía viajar en autobús mucho tiempo. Entonces decidí ya no ir. Ya de adulto, Claro. ya con los hijos y todo, ya no me da tiempo. Y siempre quería ir, inclusive mi abuelo falleció hace poco tiempo y quería ir, porque mi abuelo falleció en su casa. Entonces, ¿A eh, cuántas horas de Lima queda el pueblo? 3 horas. Como antes era más, porque ¿Tres la horas? carretera, la carretera ya está mejor. eh, no sé si conocen Antioquía, porque Antioquía ya es un pueblo conocido con las paredes pintadas y todo. Sí, Es claro. cerca a Sí, Claro, Huarochirí, si es que no me equivoco, ¿no? claro, Guaracherí, pertenece a Guaracherí, Sí, claro, eso es Guaracherí. para, pero si es que no me equivoco, es ¿Antes para de el sur, Matucana o al centro? para el centro. o sea, de Antioquía está a 4 pueblos más allá. O sea, son cerca de 6 puentes que pasas, que tienes que cruzar. Y el Olito, yo final creo de la carretera. que con el carro con André vamos para allá a hacer un Yo también, reportaje. yo también creo que podríamos ir a hacer una visita. ¿A Yo cuánto está siempre he de querido Lima, ir Kaisa? 3 horas.
3 horas de Lima, no está muy lejos. Ujú. No, pues no. Pero es trocha, No es pasa. trocha. Para Sí, ir es ya, trocha. igual. El carro Calandré aguanta. Si lo aguanta Carlo André, Nos aguanta a nosotros. No, sí, es este, trocha. Hace años no voy. Estaría bueno ir porque incluso mis familiares tienen una tía que de la cascada, más abajo hay un puente rojo. De ese puente rojo, un poquito más adelante, está la casa de una de nuestras tías. Entonces ella vive ella vive en su propia chacra. Entonces ella debería saber mucho más cosas de lo que sabe el pueblo, porque ella vivía ahí, de repente ella misma interactúa. Manja, sí. Mira, Ya ahorita podemos entrevistar a la acabo, señora. o sea, mi curiosidad fue a más y entré, lo googleé y eso. Y mira, se fue Kaisa. Kaisa, ¿estás? ahí está, ahí está. Ya. Este, ven que hay una parte como de cactus que él dice, el brillo no deja ver. O sea, es una parte chakra y arriba está como que el cactus. Ujú. O sea, es curioso. O sea, tantos detalles que me diga y todo ello da bastante curiosidad. Este, Yo creo que podemos ir igualito. Así sí, un sí, día sí. quedamos y hacemos. Con los ingresos millonarios que está generando el podcast, no tendríamos ningún problema en ir en cualquier momento, y nada, Rentando un auto. y mandarnos al viaje, ¿no? Sin problema. Es la primera vez, Claro. es la primera vez que nos toca que una persona que ha mandado ¿cómo se llama? Su experiencia, eh, forme parte de la grabación. Es una situación que nos sucede por primera vez. Estamos de verdad bastante agradecidos que Kaisa, aparte de haber mandado su historia paranormal, ya que nos sigue en el podcast, aparte de eso, haya accedido a formar parte de la grabación de este podcast, a responder las preguntas de manera muy amable, sin molestarse, ¿no? Sin decir, ay, no, no me creen, entonces no digo nada, me quedo callado, etcétera, ¿no? Sino dispuesto a compartir, a poder hablar y responder las dudas que creo que cualquiera de nosotros y de los que nos están escuchando tendrían acerca de una situación, vuelvo y repito, tan especial, tan difícil de creer, una experiencia bastante, no sé, no, un poco chocante incluso para algunas personas de que algo así exista. Entonces, ha sido importante su aporte, ha sido importante su, sus palabras, sus explicaciones, y sobre todo ha sido importante que se mantenga a pesar de los años en su historia, ¿no? Yo he escuchado antes esta historia, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y yo he escuchado antes esta historia, él no la cuenta mucho por lo mismo de que las personas no le creen y a él en realidad no le interesa mucho que si las personas le creen o no, más está preocupado por otras cosas que si las personas le creen o no le creen esta historia, entonces no la cuenta mucho, ¿no? Este, un poco para ir finalizando, ah, ¿qué conclusiones podrían sacar ustedes sobre esto? Bueno, yo creo que hay muchas cosas todavía por descubrir, por estudiar, por analizar. Eh, Me gustaría, perdón Pablo, sí, sí, sí. no, dale, dale. No, me gustaría mucho, te soy sincero, me gustaría mucho que este episodio o este podcast sea la parte uno y que hagamos una parte 2 yendo al mismo pueblo, ya después de haber vivido, conversado con personas de allá, de repente una tía de él que nos quiera brindar la información, ahí, porque creo que ahorita queda todo muy incierto. Siento que yo queda todo muy,
muy al aire, tú no crees mucho, nosotros creemos demasiado, así que sería bueno no cerrarlo acá, sino alargarlo un poquito más en otro podcast. Sí, yo creo que podría ser, me parece interesante poder ir in situ al lugar, tomar fotos quizá, ¿no? Tomar fotos, grabar videos, conversar con más personas y de alguna manera tratar de encontrar la verdad, ¿no? Que a la final eso es lo que, lo que todos quisiéramos. Walter, un poco para cerrar este capítulo, ¿qué tendrías para decir? Eh, para complementar lo que decía Carlos Andrés, yo creo que las historias no, no se pueden cerrar aquí, siempre hay que seguir analizando y viendo qué es lo que hay más de fondo. Y sí, sí me parecería interesante poder hacer una investigación en el lugar de los hechos. Así que invito a todos tus oyentes a que si nos quieren colaborar con los pasajes y los viáticos, por favor, se comuniquen a tu correo, Pablito, Tenemos y nos cuenta hagan de llegar los Yape. fondos. A ver, vamos a Escucha, aceptar van, un ya, que lo que poco sea. la situación ¿Viajes económica lujos? de nuestro país. Nosotros estamos pasando por una situación económica bastante difícil. Ya hablaremos de eso en el podcast en futuro, no en historias para no dormir, sino en otro podcast. Hay muchísima gente dejando sus estudios universitarios, sus estudios en institutos, muchos millones de personas sin trabajo fijo. Este, el presidente está tratando de alguna manera de reactivar la economía, pero el Perú ya era un país con bastante pobreza y desempleo y ahora con la pandemia, peor todavía, ¿no? Entonces no es el momento para viajar ni gastar dinero en más que comida, alcohol y medicinas, ¿no? Pero sí, quizás un poquito más Alcohol adelante, para echarte al cuerpo o alcohol para tomar. ¿A qué te no, refieres? para echarme al cuerpo, porque no tomo desde que empezó la pandemia. Ah, ya. Este, Me estás no estamos mintiendo, para pues, gastar en hermano. eso, no estamos para sobrevivir con lo que tenemos, con lo que podemos agenciarnos, por ahí vender algunas cosas, ¿no? Armar un negocio de algo, vender cosas, porque así estamos todos o la gran mayoría. El único que trabaja aquí formalmente es Walter y no nos quiere dar trabajo, eso quiero que quede claro. Le estamos pidiendo hace tiempo que nos ayude, no nos dé una mano, estamos comiendo pan con Ni te mantequilla daré todos los tampoco, ni te días daré. y no le interesa al señor, simplemente se preocupa por Colabore. él, como es una persona pudiente, con dinero, tiene su departamento, tiene sus autos, ¿no? Y para diciendo Definitivamente, definitivamente definitivamente. por acá, definitivamente por allá, como habla pues la gente con dinero, ¿no? Así habla la gente con dinero. Y no nos quiere ayudar, ¿no? Pero bueno, no importa, Ah, aún así es nuestro amigo. Él es el opulento acá. El opulento, el opulento, el opulento. Claro, ¿no? Como decía Walter, en su momento llegará la oportunidad de poder viajar y poder ver in situ lo que sucede en este lugar. Nada, yo quería agradecerle a Kaisa por estar aquí, por responder nuestras preguntas. Y yo creo que su historia es muy interesante. Los detalles creo que la hacen aún mucho más interesante y sobre todo los detalles de una persona que quizás no sabe tanto sobre este tema, sino que sabe porque preguntó, sabe porque una vez vio y sabe porque también ha sacado sus propias conclusiones a partir de lo que ha escuchado y de lo que ha visto. Entonces, yo sé que tú no cuentas mucho esta historia, pero creo que no. tiene mucho valor esta historia, porque si bien nos llegan muchas historias a historias para no dormir, creo que muy pocas historias tienen eh, esa base de evidencias, ¿no? Que esta sí tiene, que quizás no tiene fotos, videos, etcétera, pero en los detalles que tú comentas y compartes está la evidencia. Entonces, antes de despedirnos, ¿qué quisieras decir acerca de tu historia y acerca de ti, Kaisa? Bueno, de la historia, eh, hay muchas cosas que contar. Hay muchos relatos que el pueblo todavía
no realmente lo cuenta todo, porque son muy reservadas y a pesar de todo ya no hay mucha gente mayor en el pueblo. La mayor parte de la gente mayor ya no o falleció o simplemente ya está senil. Eh, el pueblo ha cambiado mucho, hay más tecnología. Las pocas fotos que he visto del pueblo ya han cambiado bastante algunas cosas. Hay chacras que han muerto prácticamente y pues prácticamente hay que ver, pues no, porque de repente pasa una cosa, otra cosa que uno no sabe, pero el pueblo está cambiando mucho y de repente siguen ahí, no lo sé. Las historias, como les conté, son realmente reales, fue vividas cuando yo era niño. Aún así, mis tíos la siguen contando. Son relatos verídicos que la mayor parte del pueblo nunca la va a poder olvidar, ¿no? Porque son parte de ellas y que esas vivencias, de una manera u otra, como ya no hay mucha gente adulta y la tecnología prácticamente los está echando a estas personitas, de repente podría ayudar un Muy poco a bien. hacer este tipo de cosas, ¿no? Para saber un poco Manda antes de saludos que a se la vaya gente que nos va a totalmente. escuchar mediante la Y nada, transmisión de Loco Radio en España y a toda la gente que nos va a escuchar internacionalmente porque nos escuchan en más de 175 países. No sé quién nos escucha en Uzbekistán ni en Emiratos Árabes Unidos, pero nos escuchan. saludos. Claro, mando saludos a todas esas personas que escuchan este tipo de podcast, que es muy entretenido, muy interesante, eh, y que sigan la transmisión de Ahora Pablo, porque Todo puede pasar, muy bien. todo Ese puede es el pasar. nuevo lema del podcast. Todo puede pasar, muy bien. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Hasta por Walter. compartir con nosotros, por dejarnos compartir un momento con ustedes. Esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes, para que pasen un gran momento, para que escuchen una gran historia, para que compartan también sus historias. No se olviden de escribirnos al Facebook, Habla Pablo, enviarnos su historia. Tú no tienes Facebook, escríbenos a Habla Instagram, Pablo. hablapablo.podcast. No tengo Instagram, bueno, escríbenos a Twitter, habla-pablo. No tengo Twitter tampoco. Bueno, mándanos un correo a pablito1553@gmail.com. Y si no tienes nada de eso, ya te hemos dicho, puedes enviar tu historia paranormal ponerla en una botella y tirarla al mar, y en algún momento nos llegará tu historia. Esto fue muchas Escriba por gracias, YouTube Kaisa. también de Habla Kaisa, Pablo. tú vas a comenzar a salir en el podcast, ¿ya? Uno de estos dos se va a ir. En esta semana lo decido. Ah, su madre. Sí. Terrible dictador. Como tiene que Terrible ser. Y en dictador. todas las plataformas, escuchen Gracias, Habla Pablo en Kaisa. todas las plataformas. Recuerden Está muy que bueno las Kaisa quiere historias. su comisión, creo, ¿no? Sí, sí. ¿No? Ya él cree que ya me está pagando ya. Quiere su No le programa, quiere digas, su programa. no me Sí, sí. tires dedo. Cállate, Walter va a Recuerden, soltar algo recuerden para el que viaje. pueden escucharnos por todas las plataformas donde se escuchan podcasts, Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos subiendo el podcast también a YouTube para que les sea mucho más fácil escucharlo también. Y si quizás tienes algo que hacer, tienes que viajar de un lado a otro, tienes que barrer tu casa, o tú que estás encerrado como nosotros, ya no sabes qué acomodar, estás acomodando 3 veces a la semana tus sillones, puedes poner el podcast mientras estás haciéndolo y dejarnos acompañarte. Esto fue Chao, Carlo André. ¿Qué? Estoy acá. Chao, digo, ya nos estamos despidiendo. ¿O qué tú te vas a Chao, quedar acá? hermanito. Estoy... Hermano, estás que metes una Se quiere despedida quedar, pues, se hermosa quiere como yo quedar. te voy a cortar. No, por eso te estoy diciendo chao, Carlo André. Chao, hermano Pablo. Chao, hermano. Chao, Walter. Ah, no está roncando Chao, Walter. Ya, Pablito. no te preocupes, sigue nomás Chao, Walter. Pablito. Chao, Walter. Ah, ya se Chao, despertó. Kaisa. Chao, André. Un gusto. Chao, chao, Walter. Chao, Hasta el Kaisa. próximo episodio. Chao, Kaisa. Chao, gracias, un gusto, Y Walter. hasta pronto con ustedes. Nos vemos la otra semana con una historia que está siendo investigada porque creo que vale la pena investigarlo un poquito más para poder compartir con ustedes esta investigación acerca de esto que está pasando, que ya escucharán de qué se trata. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Esto fue Habla Pablo, el podcast en, como dice Kaisa,
donde todo puede ocurrir. Hasta pronto.